Bueno, muy bien, Albino. Vamos a seguir entonces discutiendo temas que tienen que ver con la gestión, con lo que va a ocurrir básicamente en uno de los sectores, algo de lo que hablábamos recién con los legisladores, que tiene que ver con la respuesta que ha dado el campo, o por lo menos un sector de los productores agropecuarios, a esta parte del presupuesto que se aprobó y que tiene que ver con el aumento en el inmobiliario rural y también en el inmobiliario urbano. Pero para eso invitamos a Hugo Carriquiborde, que es presidente de la Sociedad Rural de Bransen, integrante de Carvap. ¿Carriquiborde o Carriquiburu? Carricaburu. Carricaburu, ahí está. Ninguno de los dos. Ahí está, Vale. Carricaburu. Carricaburu. El presidente de la Sociedad Rural de Bransen. Sociedad de Rural Bransen. que integra Carvap, ¿no es cierto? Exactamente. Ajá. Las sociedades rurales, es decir, tenemos como entidad madre a Carvap, que es la Unión de Sociedades Rurales de Buenos Aires y La Pampa, y a su vez pertenecemos en el área nacional a CRA. Claro. Porque ha quedado una Argentinas. deformación histórica de cuando yo era chico, que la sociedad rural, incluso las sociedades rurales del interior de la provincia de Buenos Aires, eran representadas por la sociedad rural. Es una equivocación muy grande. Sí, es una equivocación muy grande porque precisamente las sociedades rurales y que están integradas a Carvap nacen por una disconformidad con la sociedad rural argentina que en épocas en años es decir, estamos hablando probablemente de principios del siglo pasado, realmente eran los dueños de la tierra, y los que realmente trabajaban la tierra eran los pequeños y medianos, claro, que le alquilaban la tierra por un excesivo valor. Claro. A propósito, Hugo, le hago una consulta y ahora bajamos a la provincia de Buenos Aires, pero ya que estamos hablando de la sociedad rural, asumió hoy el nuevo ministro del área, que es el presidente de la sociedad, o era el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Exactamente. ¿Ustedes cómo ven este cambio de nombres en el ministerio? Como todo, hay que verlo caminar, es decir, esperemos que, como conocer el sector lo conoce, hay mucho por hacer. Bujaire también lo conocía. Sí, pero conoce, digamos... Bujaire también era un dirigente rural. Era un dirigente ruralista, del interior, exactamente, claro, del interior, y conoce muy bien el sector agropecuario. Pero en esta diferencia que estábamos planteando recién, el actual flamante titular del área a nivel nacional, ¿conoce la realidad de ustedes, de los pequeños y medianos productores? Yo creo que sí, porque hoy, hoy, la realidad de los es decir, grandes? no, lo que pasa es que hoy el tema de la sociedad rural argentina ha cambiado, ya no están las extensiones de 14, 15, 16 mil hectáreas que eran a principios del siglo pasado. Hoy la realidad es otra, los campos están muy subdivididos, las producciones son intensivas, y entonces hay dentro de la sociedad rural argentina también muchos pequeños productores. También están ocupados de las economías regionales, que es un tema muy importante, claro, que hoy todavía la están pasando nada bien muchas de las economías regionales. Y bueno, de cualquier manera, vamos a ver cómo camina. Ahora, a 2 años de la llegada de este gobierno, que ustedes, todos los sectores rurales del ruralismo, los de Sociedad Rural, los de Carvap, los de CRA, la Federación Agraria hasta cierto punto también, apostaron a este gobierno. A 2 años de esa apuesta tan fuerte, el chacarero, el productor, el hombre de campo, el que uno ve que se levanta y va con la camioneta para el lado del camino de tierra, digo, ¿está mejor? ¿Está peor? ¿Está igual? ¿O sigue con una expectativa de estar mejor, pero todavía no se nota? Hay muchos sectores, es decir, hay muchos, salvo, vuelvo a repetir, las economías regionales que siguen pasándola muy mal, no están bien, pero el productor tiene otro incentivo, otro futuro. Hay que tener en cuenta que anteriormente éramos considerados una casta despreciable, que solo estábamos para tributar. Y vuelvo... Repito lo que dijimos hace un rato. Repito lo que dijimos hace un rato. Eso no quiere decir que no pretendamos plantear nuestras diferencias ni decir lo que puede llegar a estar mal. Lo vamos a plantear, lo vamos a discutir y vamos a expresar todas las quejas. No quiere decir que por muchas cosas que están bien, lo que está mal no lo vamos a plantear. Pero ¿sabe qué pasa, Hugo? Hay una sensación dentro del gobierno que
el campo, sobre todo por estas horas, y ahora sí nos metemos de lleno en el tema que por ahí lo invitamos a hablar, que es el tema de el revalúo fiscal y el impacto que va a tener en lo que van a pagar ustedes de impuesto inmobiliario rural. Hay un sector del gobierno que dice, bueno, hay que ponerla de todos, y hay que mirar la relación del gobierno con el campo en términos generales. Se les dio las retenciones, los Estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta una cantidad de situaciones del campo. El campo es solidario y cuando tiene que ponerla, la va a poner. Pero lo que pasa es que venimos con aumentos en el impuesto inmobiliario y ahora se supone que también tenemos lo que hace un rato dije, hay muchas partidas que han sido revaluadas y no sabemos ni siquiera el criterio que han tenido para revaluar, el aumento de evaluación que han tenido, que se las han tomado al azar, porque no hay específicamente un aumento de infraestructura, una mejor calidad de tierra. No, ha sido un aumento a algunas partidas y con un aumento, digamos. Se han acercado más a lo que es el valor de mercado, digamos, y lo han hecho arbitrariamente. Yo lo que digo que nosotros vamos a estar siempre en contra de los valores del mercado, porque a veces los valores de mercado no tienen nada que ver con el valor productivo. Yo lo que estoy de acuerdo en que los impuestos se tienen que pagar de acuerdo al valor productivo de la tierra, que muchas veces no tiene nada que ver con el valor de mercado. Yo estoy en el caso del partido de Bransen. Una tierra que no tiene buena capacidad de producir se devalúa también. No hay ninguna que se ha devaluado. Sí. No hay ninguna. Supongamos que está cerca de cuestiones de lugares donde se puede inundar o algo así. No ha habido ninguna tierra que ha bajado el valor. No ha pasado, no. Pero no. Es decir, venimos del año 92 con un aumento de evaluación, estoy hablando del partido de Bransen, con un aumento de evaluación del 2000%. Sí. Después, cuando asume el gobierno, que se toma para el impuesto inmobiliario el 50% de la evaluación fiscal. Sí. Sobre eso se aplica la alícuota. Sobre eso se va aplicando la alícuota y de acuerdo a conveniencia se puede aplicar hasta el 100%. De ahí, desde el 2015 hasta ahora, ha habido 2 aumentos. No es que no ha aumentado el valor del impuesto inmobiliario. Incluso que hubo un revalúo importante durante la gestión de Scioli, que movilizaron a la legislatura. En el 2012, claro, cuando Scioli no tenía para pagar a los maestros. Exactamente, ahí hubo comisión que le puso un gran revalúo. Eso fue un revalúo alarmante. Es decir, que realmente en el partido de Bransen fue de más del 2000% y partidos cerca de lo que es la capital de la provincia también estuvieron muy alto evaluados. Lo siguiente, Hugo, para seguir el relato del gobierno y tratar de contrastarlo con usted, porque hubo aquel gran revalúo, digamos, en su momento durante la gestión de Scioli. Lo que dice el gobierno es, desde el 2012 hasta ahora no hubo revalúo, eso es lo que está pasando, y por eso el impuesto crece, se supone que tanto en términos porcentuales. ¿Eso no es así? Revalúo de la base imponible. De la base imponible, es decir, tenía la opción, es decir, pero aumento de impuesto hubo. Bueno, por eso sí, también, pero digo... Aumento de impuesto hubo. El aumento de impuesto hubo, y eso hay que cargarlo a los valores productivos. Es decir, y ahora hay un nuevo valor, un nuevo aumento de valor que va a rondar aparentemente entre el 50%, hasta que no recibamos las cuotas no sabemos, pero va a rondar alrededor del 50% más, aparte de esto que le acabo de decir, que hay partidas que la han revaluado y ha hecho en la tercera cuota del inmobiliario, ha aumentado. Han aparecido, digamos, en las facturas con una nueva evaluación fiscal, lo cual no sabemos cuál es la causa, el criterio que se utilizó. Ni tampoco si es generalizado o no es generalizado. No es generalizado. Y hay campos que no han tenido, es decir, porque se evalúa una parcela y quizás la de al lado no. Claro, además eso impacta también en lo que paga el productor por bienes personales y ganancias, ¿no es cierto? Exactamente, es un aumento en bienes personales y también es un aumento en el impuesto inmobiliario suplementario, que esa es otra de las cosas que creo
¿Y las tasas municipales también? Las tasas municipales son aparte. O sea que las tasas municipales son aparte. De acuerdo, en este momento vamos a tener un aumento del impuesto inmobiliario, un aumento de las tasas municipales, por ende un aumento de el impuesto a los bienes personales y al impuesto a la mínima ganancia presunta. Ustedes lo que dicen es que no es tan simpático como que sube el 50% el valor del impuesto inmobiliario rural, porque la revaluación le aplica subas a ustedes por todos lados, más o menos. Eso es lo que se discute. Y tenemos otra situación. Es decir, cualquier industria, cualquier comercio, es decir, le viene un aumento de impuestos y automáticamente lo pasa a la mercadería. Nosotros no. Estamos a valor de mercado, es decir, puedo decir que el tambo, en el sector del tambo, donde hubo tanto desastre, recién en marzo empezó a equilibrar sus cuentas. Saquemos la cuenta de la cantidad de tambos que cerraron porque realmente se fundieron. Ayudó a los tambos, porque la verdad es que durante todo el proceso anterior, el gobierno anterior, uno veía que tambos se cerraban todos los días, digamos. Ahora se paró ese flujo. Se paró ese flujo. En este momento hay rentabilidad en el tambo, pero esto es como salir de la terapia y querer correr al otro día. Es decir, tiene el tambo que se salvó tiene una carga de deuda muy grande. Entonces, recién con esta rentabilidad está tratando de pagar los fracasos anteriores. El tambo estaba trabajando a pérdida, tuvo que vender mucha hacienda, inclusive a frigorífico. Entonces, eso no pudo hacer infraestructura, no pudo renovar maquinaria y para salvarse se endeudó mucho de los tambos. O sea que lo poco que se recuperó ahora ni siquiera alcanza a cubrir una décima parte de lo que está endeudado. No, es decir, o sea, siguiendo se está recuperando la deuda. En algún momento se va a recuperar. Exactamente, digamos, pero si encima lo cargamos impositivamente con valores mucho más altos, es decir, por lo menos si seguimos manteniendo estos precios, porque si nosotros pudiésemos volcar todo ese aumento de precios a la producción, a los valores de producción, entonces es facilísimo. Pero nosotros seguimos con los mismos valores de producción. Hugo, la última que le hago de mi parte, para entender también un poco lo que dice el gobierno contrastado con lo que ustedes ven, porque lo ven reflejado en sus facturas. Cada vez que se habla de un impuesto inmobiliario urbano o rural que crece en la provincia de Buenos Aires, uno escucha al ministro de Economía, al titular que en ese momento esté al frente de la agencia de recaudación y demás, dicen casi como que ni se va a sentir, el 70% de las partidas van a pagar 40 pesos, el 75 y el 80 van a pagar 70 pesos. ¿Efectivamente eso es así? No es por hectárea, en todo caso esos números son por hectárea. Es decir, no es así, inclusive, es decir, hay partidas, por ejemplo, que han aumentado muchísimo, es decir, que de una cuota de 10.000 pesos se le ha ido a 25.000 pesos. Claro. ¿Eso ha ocurrido? ¿Eso ocurrió con ahora? Sí, exactamente. Por el aumento, en la última cuota, por el aumento de evaluación, que le vuelvo a repetir, no sabemos qué criterio se utilizó. A ver, es probable que mucha gente que no está directamente vinculada ni indirectamente vinculada con el campo, que nos ven en algunas ciudades del interior o en algunas ciudades del conurbano sobre todo, para tener una idea, usted es un chacarero de Bransen, no me diga su boleta, pero alguna boleta parecida a la suya. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de 4 o 5 son las cuotas anuales del inmobiliario? Son 3 más una, ¿no? No, 3, y si tiene esas 3, si tiene más, porque hay campos que están juntos pero están divididos en varias partidas, aunque estén juntas. Claro. Es decir, ese a su vez tiene que pagar aparte el inmobiliario complementario. Entonces, es decir, no sé, estoy hablando... Hablemos de una chacra de 100, 150 o de 70 hectáreas. Una chacra más o menos de, vamos a 130, 140 hectáreas. Y está ahora, hay algunas que según la evaluación está pagando 10.000 pesos, otra por 8. Por cuota. Una de 200 hectáreas está pagando 16.000 pesos por cuota. Todo también las evaluaciones están dadas porque la única evaluación real hecha es en el año 53. Todos los demás
han sido coeficientes. A ojo. Digamos. Han sido coeficientes. Sí. O sea, es decir, en la época de Scioli, cuando salieron por los medios a decir que las evaluaciones era la primera vez que se hacía una evaluación en serio, no. Es decir, aplicaron coeficientes, inclusive a ciertos partidos lo dividieron por zona de acuerdo a la calidad de la tierra y también a eso le aplicaron coeficientes, porque las evaluaciones están dadas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo habría que hacer una evaluación? Una evaluación supuestamente hoy habría que hacerla por calidad productiva de una tierra. Eso sería lo ideal, pero no está hecha así. En el año 53 hubo gente que hizo evaluaciones y un campo vecino al otro con la misma calidad de tierra está a veces con un 100% de diferencia de evaluación. ¿Por qué? Porque en esa época había gente que tenía la desconfianza que se expropiara el campo y otra que no. Hubo, y entonces, de acuerdo al que tenía esa desconfianza, lo ponía muy caro. Claro. Al que no, lo dejaba en un precio razonable. Usted lo deslizó, pero no fue muy concreto en ese sentido. ¿Puede ser que parte de la resistencia que hay en el sector, digamos, de los productores agropecuarios a este tipo de incrementos, entre otras cosas, tenga que ver con el hecho de que ustedes no ven, por ejemplo, que les arreglen los caminos, que es clave para sacar la producción? Yo creo que usted ha puesto un dedo en una llaga muy grande. O que le solucionen los problemas hídricos. Creo que se ve, en este gobierno sí, eso puedo decirlo, es decir, hay una gran intención en cuanto a la obra, pero nosotros en cuanto a los caminos rurales y en cuanto a las obras de infraestructura, realmente es un desastre. Nosotros en el partido de Brandsen, la última ruta que cruzó toda la provincia, el partido, fue la ruta 29. Hoy, ¿En 2004? ¿Que se rehizo en 2004 o no? No, la ruta 29 se hizo en el año 60. Sí, pero digo, ¿la refaccionaron o no? Sí, se reparó, pero bueno, es la última ruta que nosotros... la última ruta nueva. Nueva, es decir, tenemos la 53, la 54, que hace 30 años que estamos luchando. Creo que con el ministro Sarkis estuvimos charlando para ver si lo podemos ver concretado. Claro. Pero en cuanto a los caminos rurales, creo que hoy necesitan otro tratamiento. Estamos trabajando con los caminos rurales como hace 50 años atrás, donde las producciones son mucho más intensivas, se precisa entrar y salir con el producto, es decir, con tractores, con maquinarias, con camiones de hacienda. Bueno, es así. Hugo, muchísimas gracias por haber venido, presidente de la Sociedad Rural de Brandsen y integrante de Carvap, para que quede bien claro. Sí, es decir, no estoy en la comisión de Carvap. No, bueno, pero integrante de Carvap, la Sociedad Rural de Brandsen. Nucleada en Carvap. Nucleada en Carvap, exactamente. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias. Una pausa, ya volvemos.